Las mejores historias deslumbran, intrigan, emocionan, impresionan. Déjate sorprender con la Feria del Libro de Bucaramanga ULibro 2021. Historias asombrosas. Muy buenos días, bienvenidos todos. Estamos aquí en ULibro, en la Feria del Libro de Bucaramanga, celebrando los libros, la lectura, los editores, los lectores, los libreros. Y estamos hoy en esta actividad titulada El futuro del libro, escuchemos a los editores. También uno de nuestros invitados también puso este subtítulo, o cómo sobrevivir a la desidia literaria desde la periferia. Así que nos vamos a encontrar con dos editoriales independientes el día de hoy para que nos cuenten sus experiencias. Esta actividad hace parte del marco de actividad cultural que realiza el Banco de la República hace muchísimo tiempo en sus sedes por todo Colombia, con bibliotecas, centro de documentación, museos, salas de exposiciones. Así que bienvenidos Carlos Andrés Ulloa, Angélica Castellanos y John Gómez a este espacio de conversación y de encuentro con la literatura y con, bueno, no solamente publicamos literatura por aquí, vamos a estar compartiendo una actividad tipo entrevista, conversándonos, conociéndonos sobre sus proyectos y voy a contarles un poquito la primera pregunta. Me presento, mi nombre es Silvia Valencia. Estoy aquí en representación de la editorial Madriguera del Conejo, una editorial de literatura infantil que hace libros impresos y música. Son libros que tienen música. Y bueno, llevamos también unos pocos años, justo en el 2019 empezó la Madriguera del Conejo, con una experiencia muy particular de la edición, con una apuesta. Editar es como un sueño que un montón de personas tienen, que algunos logramos contratar con experiencia en el campo y otras personas con mucho empeño y un equipo maravilloso. Yo en este caso tengo una experiencia en la literatura infantil un poco extensa, haciendo contenidos, pero también publicando con otras editoriales, trabajando con otras editoriales como la editorial Lugo Books, que es una editorial también infantil transmedia en Colombia. Y tuve la oportunidad en el 2019 de abrir este espacio y de apoyar a otros autores, ya no Silvia como autora, sino de brindarle mi experiencia y mi compañía a otras personas que necesitaban o que querían hacer parte del ambiente editorial en Colombia y ayudarles a que eso suceda. Esa fue mi experiencia de cómo la madriguera del conejo nació. Y me gustaría dirigir y presentarles a nuestros invitados del día de hoy y que nos cuenten, bueno, ¿por qué decidieron crear sus proyectos editoriales? ¿Qué editan? ¿Quiénes están detrás de estos proyectos? Ahorita detrás de cámara hablamos que casi nadie el que edita es editor. La profesión de editor en la universidad, el cartón, creo que esto en España hay especializaciones sobre el asunto, en otros países, pero en Colombia la mayoría de personas que editan tienen que ver con una experiencia alrededor del libro, alrededor de las artes y que han apostado tiempo, dinero, muchísimo esfuerzo en producir trabajos propios o producir trabajos de otros. Así que cuéntenos a las personas que nos están acompañando por el YouTube, ahorita les copiamos algunos Instagram y algunos links de donde pueden encontrar a nuestros invitados de hoy, la editorial El Sátiro y el Laboratorio Creativo de Santander. A mí me gustaría que Carlos Andrés Ulloa nos respondiera a esta primera pregunta. ¿Quién eres? ¿Por qué editas, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Bueno, muy buenos días, Silvia, Buenas y a tardes. los compañeros, compañeras de la editorial Sátiro. Antes que tomarme la palabra para responder la pregunta, quiero pues saludar a todas las personas que nos ven, personas que nos ven en vivo y las personas que nos van a ver en el futuro, porque pues estos documentos quedan registrados como una especie también como de libro, cápsula, ¿no? Quedan como en el tiempo. Y hoy estamos hablando del futuro del libro y quizás cuando la gente lo vea en el futuro, pues va a ser el presente, ojalá. Eh, y bueno, sí, pues yo vengo aquí hoy en representación de un grupo de amigos y amigas que constituimos el Laboratorio Creativo de Santander, formalmente hace un año, pero en discusiones y en iniciativa
en energía hace casi 2 años. Y pues la verdad, pues tendría para responder esa pregunta que contextualizar un poco como el que es el Laboratorio Creativo de Santander. Mm, Porque pues el Laboratorio Creativo de Santander es una iniciativa que nace a raíz de encontrarnos viviendo en Bucaramanga, un grupo de amigos y amigas que compartimos pues una sensibilidad, mm, digamos, un poco distinta a la sensibilidad que se impone en el día a día Bucaramanga. Entonces encontramos que las dificultades que cada uno tenía de manera individual para poder llevar a cabo sus proyectos, dentro de los cuales estaban proyectos editoriales, se solventaban cuando nos juntábamos y cuando nos reuníamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un lema en la asociación que, pues, que no es nada original, pero precisamente que por ser un lugar común es válido, ¿no? Y es el que juntos somos más fuertes. Entonces, el laboratorio crece como eso, como la oportunidad de juntarnos y empezar a cuidar, a entender y a crear una comunidad a partir pues, de esta sensibilidad que tenemos. Yo concretamente pues soy filósofo, yo pues de toda mi vida académica pues la he pasado estudiando filosofía. Pienso que pues, la filosofía es una profesión que, que está mediada por la lectura, por los libros y por la oralidad también. Entonces, los libros siempre han sido como una compañía para mí, las bibliotecas, las editoriales, etc. Cuando yo comencé a trabajar aquí en la Universidad Industrial de Santander como docente, pues comencé a incentivar en mis estudiantes la idea de empezar a comunicar la filosofía en formas distintas a, digamos, en modos literarios distintos a las que usualmente se comunica lo filosófico. Y con aras precisamente de fortalecer pues esta comunidad de lectores, esta comunidad de ideas que se intercambian. Entonces empezaron a aparecer proyectos editoriales que principalmente reunían esos trabajos de estos escritores jóvenes, de estos estudiantes, y a partir de ahí empieza como a aparecer como la idea de convertir el laboratorio creativo como en una fuente editorial. Posteriormente ganamos algunas convocatorias del Instituto Municipal de Cultura, actualmente otra de la Gobernación de Santander, para editar algunos libros ya nuestros como producción propia. El primer libro que editamos y imprimimos es el poemario Moiras, que yo tuve la oportunidad de escribir y que una compañera del laboratorio, Valentina Ibáñez, tuvo la oportunidad de ilustrar. Próximamente se viene un libro de ensayo y poesía y de alguna forma pues estamos haciendo eso. Entonces pues como para resumir es un poco como que el espíritu de la asociación se ha juntado en torno a la idea de establecer como una lucha, una batalla, una resistencia por un tipo de sensibilidad, y pues en esas estamos empezando nuestro trasegar, estamos muy jóvenes, estamos recién llegados a la escena cultural, pero de alguna manera u otra estamos como ya muy claros hacia dónde queremos ir y que es esto, responder a esa sensibilidad que nos juntó en un principio. Muchísimas gracias, Carlos. Ahorita nos contaste cosas de las que nos gustaría hablar después, esto de cómo las editoriales y los espacios colaborativos de los que nos hablas también tienen una posibilidad a través de proyectos, de aplicación de proyectos. Em, bueno, te agradezco mucho. John, Angélica, cuéntenos quién hay detrás de la editorial Sátiro, por qué decidieron tener este riesgo y este placer de editar. Bueno, yo no sé cuál es la cuestión de los filósofos con la literatura, porque a mí me pasa igual. Yo Ok. también soy filósofo de la UIS, magíster de la universidad. Soy docente y eso es lo que me ha permitido como tener este capital y esta tranquilidad de poder dedicarme a estos proyectos. Angélica es... Yo soy realizadora audiovisual y pues terminé también dedicándome
a la literatura, primero pues como siguiéndole la cuerda a John, que siempre ha tenido como una cercanía muy clara hacia la literatura, pero hacia los procesos de venta y el proceso de edición. Y bueno, la editorial nace el año pasado en medio de la pandemia, pues en el aislamiento y como con la falta del contacto con los otros y teniendo la posibilidad de, nace como una oportunidad para empezar a publicar textos propios. Y bueno, se va armando así, ¿no? O sea, autores locales, escritores locales que se acercan a la editorial con una voz por mostrar, muchos de ellos noveles, y empezamos a darle fuego desde el año pasado. Ya este año por lo menos tuvimos la oportunidad de publicar una antología nacional, aunque está para descarga digital. Con respecto al paro nacional, tuvimos a más de 151 artistas invitados, 76 poetas y 45 ilustradores. Eh, o más, no sé, creo que la matemática no da, pero fue una vaina muy interesante, ha llegado a más de 2000 personas, ha llegado a otras ciudades, a otros autores, y bueno, yo creo que esa es la cuestión. Ayer precisamente los libros de la editorial estaban en la Feria del Libro de Cali, entonces tenemos como este doble encuentro. En 2 semanas estaré yo en la Feria del Libro de Cúcuta, y pues es como tirar, ¿no? Llevar a todos los autores, llevar la editorial, llevar todo el proyecto, y cambiar la lógica un poco, ¿no? Que ha sido la lógica de la escena literaria en la ciudad, de quién soy yo y cómo me monto yo en una escena que muchas veces desconoce otros procesos y a otras voces. No, lo que nosotros queremos es como traer a toda la gente, ¿sí? Acercarnos a todos los autores y mostrar qué es lo que se hace desde la periferia, qué tan válido es lo que se hace desde la periferia, y decir como, carajo, acá en Bucaramanga también hay autores muy buenos, ¿sí? Léannos, conózcannos. Y bueno, pues ahí entra Angélica como jefe de Yo prensa. creo que el propósito también ha sido, digamos, como editorial independiente, darle cabida a lo que dice John, a los que son emergentes más que todo. ¿Por qué? Pues porque de todas formas siempre, digamos, uno como artista, yo soy como artista audiovisual, uno a veces ve como un problema para tratar de mostrar o difundir lo que uno tiene. Siempre, digamos que es como algo complicado. Entonces, como buscar esas herramientas siempre ha sido nuestro propósito. Antes de la editorial, nosotros veníamos de proyectos de revistas culturales y pues también incluso tenemos ahorita una página cultural, pues donde hacemos el proceso de publicar autores. Y más que todo, como que ese ha sido nuestro propósito, dar a conocer a aquellos que de todas formas, pues de alguna u otra forma no tienen como las herramientas para darse a conocer. Y qué mejor que utilizar las redes. Yo tengo, digamos, también como un estudio en marketing digital y eso como que he tratado de transferirlo al uso de los medios y al apoyo con la editorial. Maravilloso, muchísimas gracias, Angélica. John, les quiero compartir algunos saludos que no sé si están viendo ahí la transmisión del YouTube, pero nos está saludando Camilo Uribe Celis, Domenico Di Marco, Hans Araujo, Ana Ortega, están mandando muchos emoticones de cariño y de aprecio por el trabajo. Nancy Liliana Villamizar, excelente iniciativa. Paloma Galvis. Seguramente personas interesadas en la edición, pero también personas que conocen sus proyectos y validan como comunidad el trabajo que están haciendo, que nos están contando, de visibilizar los invisibles un poco, la industria grande afuera del libro, cómo nos ha empujado a hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Pasar de la autopublicación al desbarate económico, al esfuerzo total y absoluto económico por ayudar a que otros puedan tener oportunidades que no vemos dentro de la industria grande. Creo que estamos todos en ese mismo nivel, editoriales pequeñas, esfuerzos pequeños que tienen como propósito mostrar lo que la gente hace, no exacta lo que nosotros hacemos, pero lo que los que nos rodean, el equipo, la comunidad que nos rodea, está en ello. Así que maravilloso que estemos en sintonía por ahí. A propósito de que sean proyectos nuevos y la pandemia del 2020, que pues a tantas empresas, tantas iniciativas las apagó, pues en su caso, en los casos de ustedes dos y en el mío, parece haberla impulsado, ya porque hubo tiempo de pensar en ellas y de tomar la decisión, o ya porque, no sé, hay que
forzar la belleza, forzar la poesía. Es decir, si no ocurre en el estallido social que tenemos en Colombia, si no ocurre por los problemas de salud que tenemos, parece como si tuviéramos la necesidad de trabajar en lo que está invisible a los ojos, así tipo Principito. Así que cuéntenme un poquito eso, qué los llevó, qué los sostuvo en medio de esta situación difícil y qué hizo que sobrevivieran y que pasaran. Yo no creo que hemos pasado la pandemia tampoco, creo que nadie, pero aquí estamos. Yo la primera vez que abrí, cuando fui a abrir la editorial, en la Cámara de Comercio de Cali, aparecían como un montón de empresas y había una lista de editoriales en Cali y yo es que ¡wow! Y la mayoría están quebradas. Era como que era un listado impresionante que yo dije, bueno, ¿cuántas editoriales hay? Y la mayoría cerrada, 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 cerrada. Yo dije, no, esto no me está dando ánimos. Esto no me está animando. Pero bueno, paradójicamente seguimos aquí y seguimos produciendo y seguimos apoyando. Cuéntenos ustedes cómo fue pasar por este periodo, qué los impulsó, por qué justo ahora fue casual que llegó la pandemia o abrieron en medio de la pandemia y cómo han logrado sobrevivir. Johnny, Angélica. Yo creo que una pues de nuestras ventajas principales es que estamos montadas como editorial digital y la digital ahorra bastantes costos, por decirlo así, y además sirve pues para el hecho de que ayudemos como a publicar a personas que no tienen así como mucha cabida o que apenas están empezando, ayuda mucho para que ellos también se apersonen. Entonces, ¿qué hemos visto? Que digamos a los que están publicados con nosotros utilizan mucho las redes sociales. Incluso nosotros, pues yo también tengo un libro editado hace poquito con la editorial y eso nos ayuda mucho a que ellos se apersonen del proceso de difusión, que esa es una ventaja tremendamente grande, pues para nosotros porque nos ayuda a llegar a varios espacios diferentes, o sea, ya no es solo como nuestros conocidos en el medio digital, sino un grupo mucho más grande. Sí, en ese sentido, pues es el beneficio, ¿sí? El privilegio de poder sobrevivir en medio del hambre. Que bueno, sabemos que ha sido difícil para la gente, sabemos que ha sido difícil para muchos negocios, para muchas personas. Y quizá el tema de la pandemia es enfrentarnos un poco a la muerte y un poco como a un montón de emociones, no sé, fecundadas en el aislamiento, como que ha llevado a que las personas se interesen un poco más por la lectura y menos por la idea de producir, ¿no? O sea, esta horrible horca del capitalismo que nos obliga a estar todo el tiempo moviéndonos y consiguiendo y comprando y vendiendo, ¿sí? Y yo creo que esa es la importancia, ¿no? En Bucaramanga es una ciudad en la que se toma mucho, pero se lee poco, ¿sí? Lo ve uno en las ferias del libro, lo ve uno en las ferias de la ciudad. ¿Y qué se lee en la ciudad? Entonces es muy interesante cómo este cambio de paradigma social ha llevado al florecimiento de editoriales que siento yo y lo veo con el trabajo de los amigos del AXA, que tienen un punto muy estético, ¿no? Y pues nosotros también apuntamos a esa cuestión, a que los libros sean flexibles, que los libros sean económicos, que los libros sean gráficos, que la gente los quiera leer, los pueda leer, se los puedan robar. De hecho, nos han robado un par y se han robado un par de la gente que los han comprado. Y yo digo, qué chimba que las editoriales... Un buen síntoma, un buen síntoma. Sí, qué chimba que los libros sean tan bacanos que la gente se los quiera robar, roben libros. Porque si no leemos libros, estamos jodidos. Maravilloso. Yo creo que a veces, qué pena te interrumpo, yo creo que a veces también, digamos como que la gente se queja mucho de que no se lee, ¿sí? O que se lean ciertas cosas que pues quizás uno dirá, bueno, no son tan chéveres, pero yo creo que también tiene que ver con el proceso de que, digamos, ese obstáculo a veces tiene que ver con el hecho de que a la gente no se le invita a conocer también. Entonces creo que todo proceso de lectura o de conseguir personas que se interesen por las lecturas tienen que ver con una gestión o con una forma de invitarlos y de hacerles más amena esa lectura. Seguro, seguro que sí, más canales de distribución, más canales de difusión, más apoyo. Pues, nos invitan a tanta cosa en la vida, en las redes y en la televisión y pocas veces a leer. Bueno, gracias por hacer el trabajo. Carlos. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros Angélica, John, y me gusta que John, digamos, traiga a colación, o sea, que nombre la cuestión como es, ¿no? O sea,
El problema de la pandemia es una crisis del capitalismo, ¿sí? Porque pues obviamente fue un problema sanitario que tuvimos que enfrentar como humanidad, pero la manera como lo resolvimos fue una de las peores maneras que lo pudimos hacer y fue agrandando la brecha entre ricos y pobres, ¿sí? O sea, como humanidad hubiéramos podido encontrar una solución mucho más dignificante, hubiéramos podido aprovechar la época de esta igualación por vía de la temor a la muerte y a la enfermedad, de la vulnerabilidad, para promover programas de renta básica, para promover vacunación gratuita y universal, liberando patentes, etcétera, etcétera, pero lo que vimos fue pues capitalismo salvaje y digital, ¿no? Entonces, lo que se viene o sea, hoy en día yo sí pienso que es un panorama muy desalentador porque de alguna forma pues esto como que midió la resistencia de la gente, no solamente pues como su resiliencia, pero sino también todo lo que tenemos que aguantar en el día a día en términos de las desigualdades. En ese sentido, yo pienso que nosotros como laboratorio y concretamente pues en nuestro espacio, nuestro brazo editorial, lo que queremos hacer es un poco como salirnos de la idea del consumo de masas, porque sí creemos que ahí es donde está realmente la trampa del capitalismo hoy en día, el capitalismo 2.0, el capitalismo digital. Eh, yo pienso que lo que tenemos que aprender de las redes sociales, lo que tenemos que aprender del trabajo de distribución, es el sentido de la palabra comunidad, ¿no? Constantemente en las redes estamos tratando de crear una comunidad, pero esa comunidad tiene que ser una comunidad de entes reales, no puede ser solamente un número, no puede ser solamente una cifra. Hay que sacarnos de la cabeza la idea de los bestsellers, hay que sacarse de la cabeza la idea de, 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 de que un libro tiene que ser un objeto masificado, porque un libro pues es un mensaje, ante todo un libro es un mensaje, el esfuerzo editorial, o sea, como lo decían los compañeros, o sea, el esfuerzo que hay detrás de la producción de un libro es enorme y todo eso viene representado pues en su mensaje. Entonces nosotros concretamente en LACSA lo que estamos tratando de hacer es como crear una comunidad, es decir, como pues primero hacer un llamado y conocer pues la respuesta de las personas, quienes responden, y tratar como de orientar la producción del proyecto literario a esas condiciones, ¿no? Como tampoco querer como extralimitarnos, pero dentro de la medida, y es que la asociación la componen personas maravillosas, se las comento, son Domenico Di Marco, Daniela Azaf, Camilo Carrillo, María Camila Bahamón, una gran colaboración de Paloma Galvis también. O sea, somos un grupo de personas que estamos constantemente nutridos de muchos ambientes y entonces estamos como constantemente enviando muchas señales. Las personas que respondan a esas señales son nuestra comunidad. Entonces, lo que queremos es ajustar los proyectos literarios a esa comunidad para que los proyectos sean autosostenibles, casi que autogestionados, y que la comunidad misma los respalde y ya dentro del respaldo de la comunidad hacerlos lo mejor que podamos, ¿sí? Para que de esa manera también la comunidad le legue no digamos un mero producto a la historia, sino un producto bello, ¿sí? Porque entonces inmediatamente cada vez que le arrancamos un libro a la contingencia, ya le estamos regalando algo pues a la cultura, y la cultura pues es ese proceso de conservación en el que ese libro hoy en día pues sale 50 ejemplares, pero el día de mañana no sabemos qué destino va a tener, ¿no? Es el futuro del libro y para que haya futuro pues tienen que haber libros. Entonces es arrancarle libros a la contingencia, pues como bien decía yo. Entonces en ese sentido nosotros estamos como muy orientados en qué se necesita para crear esa comunidad, y eso es lo que estamos averiguando apenas hasta ahora. Gracias, Carlos. Yo creo que la pregunta que viene sin duda tiene que ver con eso. De pronto puedes ayudarnos a las personas que
apenas están entrando en el mundo editorial, cómo crear la comunidad, entendemos en las redes sociales, entendemos cómo funciona la comunidad, pero con materiales impresos a veces es difícil entender cómo se crea y cuáles son los canales de esa comunidad. Aquí en el YouTube hay una pregunta acerca de los canales de distribución. Entonces, de pronto, si pueden ayudarnos a ser un poco más específicos de qué manera están tratando de crear esa comunidad, dónde se encuentran, cómo circulan, cómo proyectos independientes circulan estábamos hablando con los libreros hace unos días y hay 100 librerías en Colombia. Pues de pronto las comparaciones son odiosas, pero en Buenos Aires hay 100 librerías en un barrio. En México, o sea, digamos que estamos en una desventaja sincera. Entonces, las librerías son un modo de circulación que uno podría asumir que son súper importantes en el círculo, pero no son los únicos. Y no creo que todas las personas que nos estén escuchando sepan cuáles son los canales de distribución y por dónde ustedes logran crear la comunicación, la comunidad y financiar sus proyectos. Nos cuentan, Carlos, puedes hacer tu intervención y ser un poco más específico cuál es esa comunidad, por dónde circula. Bueno, comenzando, pues hay que aclarar que estamos en el proceso de descubrir. Esperamos poder sistematizar ese descubrimiento y poderlo compartir a más personas y que el laboratorio se pueda replicar en diferentes circunstancias. Pues como lo decía Angélica, el tema de las redes es fundamental. Lo que pasa es que en las redes, pues como las redes son una plataforma, una empresa privada que nos permite utilizarlas porque a cambio comercializa nuestra atención y nos vende publicidad, entonces es muy difícil limpiar el producto, nuestro producto, de toda la publicidad añadida que eso genera, ¿no? En el tráfico de las redes. Pero las redes son fundamentales porque pues vivimos en un mundo conectado digitalmente y esta comunidad no tiene necesariamente que restringirse al espacio geográfico que compartimos todos, ¿no? Pienso concretamente en iniciativas como las de Patreon, como las iniciativas que se están moviendo mucho en la industria musical. En el laboratorio tenemos varios músicos y nos gusta también la idea de producir música, de producir discos. Y estas alternativas como estos patronazgos son unas alternativas muy viables hoy en día. Las iniciativas de tipo Baki, las iniciativas de decirle a la gente como tenemos esta idea, nos vale tanto, ayúdenos a producir. Y eso garantiza que las personas se involucran y están activamente como involucradas en el proyecto y que cuando reciben el resultado pues están mucho más conectadas con el producto porque lo conocen desde su producción que las personas que se lo encuentran de sopetón pues en una librería y juzgan demasiado rápido y desconocen un poco el proceso. Entonces yo pienso que en ese sentido las redes hacen mucho. Lo otro es lo que ya dijo John, o sea, hacer presencia, hacer nexos, sí, como perder un poco este miedo como a las cosas nuevas, a hablar entre las personas, ¿no? Y yo pienso que me gusta mucho como lo plantean ellos, o sea, como recordar esa frase de Rilke que dice, ¿quién dijo victorias? Resistirlo es todo, ¿no? O sea, es que recordar que estamos aquí todos en la juega y pues hacernos pasito porque pues es que No somos estamos competencia, sí, estamos en un momento estamos en la misma carrera. Entonces eso es como ese sentimiento también que empieza como a generar esas conexiones y yo pienso que ese es el último punto y ya me callo, y ese es el de resistir. O sea, los procesos necesitan sobrevivir en el tiempo y eso es lo fundamental. O sea, eso es resistir por todos los medios para que la comunidad se genere sentido de pertenencia. Bucaramanga es una gran cantera de procesos, pero también hay que decirlo sin miedo, es un gran cementerio de procesos que se han ido acabando, que se han ido agotando y en muchos cerebros fugados, muchos poetisas fugadas
algo está pasando, yo no sé si será como la gestión pública o el sector privado, pero algo está pasando que se desmorona muy fácil los procesos. Entonces resistir es fundamental. Gracias, Carlos. Bellísimo eso que dices. Por acá Carolina nos comenta, resistir, persistir en el tiempo. En el encuentro de libreros hablábamos que no necesitamos, hay que planear estos proyectos de manera que sobrevivan. Digamos, hay mucha pasión detrás de estos proyectos, pero la idea que estamos generando también cuando iniciamos un proyecto y lo acabamos también es como luchar contra eso de que usted que estudió música, literatura, ay, ¿usted qué va a vivir? Es seguir como fomentando ese estereotipo de que las ciencias humanas no son rentables o no son viables a futuro. Así que necesitamos proyectos que quieran pasar el palo duro de no encontrar distribuidor, de que sus libros estén en el sótano, que no se venda y que aún así persistan en el tiempo, creen comunidad y logren hacer ese trabajo, porque sin duda el mensaje no es cierren esto, no vale la pena, al contrario. Tienen que haber más sátiros y tienen que haber más laboratorios creativos en todos los departamentos de Colombia. John, Angélica, cuéntenos los canales de distribución, ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, ¿Cómo lo hacen? para nosotros los canales de distribución son los amigos, ¿sí? Son las personas a las que podemos llegar con un libro que les llama la atención, que puede cautivar, que puede, no sé, como atrapar al lector, y pues todo buen lector termina siendo un lector de todos los libros de la editorial. Si tenemos una idea, bueno, yo le he estado diciendo desde hace un año en todas partes, y espero que algún día alguien me la copie. Y es que si la lectura se forma en la adolescencia, si la lectura se forma en las aulas, yo como docente, por ejemplo, trato de promocionar mucho todo este proyecto. Pero ¿a quién están leyendo los estudiantes de los colegios públicos en Santander? ¿Y por qué no se están leyendo autores regionales? ¿Sí? ¿Por qué se prefiere pasar el palo a Norma o a las grandes editoriales, a Santillana, que por ciertas facilidades y con una gran fuerza de distribución meten libros que todo el mundo está mamado de leer? ¿Sí? Leamos a los autores regionales. Hay más de 82 municipios no certificados, hay infinidad de colegios, hay infinidad de estudiantes y hay un montón de escritores que nadie lee, ¿sí? Desde la editorial nosotros apostamos por lo que decía un poco Carlos, sacar tirajes pequeños, sacar tirajes cortos, porque pues obviamente tenemos que apostar sobre seguro con los autores, pero vemos en eso una muy buena inversión. Generalmente, y nos está pasando mucho este mes, todos los autores han tenido que volver a imprimir esos tirajes porque los libros se están agotando muy rápido. Yo saqué mi último libro de poemas, que se llama Poemas para lidiar con uno mismo de madrugada, y vendí 26 libros en preventa, antes de poder, sí, incluso mandarlo a imprimir. Angélica hace semana y media sacó su libro y le quedan 2, ¿sí? De 50 ejemplares. Entonces es como, ¿cómo se está llegando a la gente? ¿A qué gente se está llegando? ¿Y cuál ha sido la recepción, ¿no? Y bueno, más específicamente, los canales de distribución son los amigos, las personas que uno va conociendo en las ferias, las personas que uno va conociendo en los eventos, en los recitales de poesía, en los conciertos, en las farras, en lo que sea, y se van quedando. En Bucaramanga, por ejemplo, la cercanía que tenemos con Gonzalo en la Singla, la cercanía con la gente de Profitécnicas, la cercanía con Manuel García en Zigzag, nos ha permitido colocar ahí los libros de la editorial, de modo que pues en toda Bucaramanga ya la gente sepa dónde encontrarlos. Seguimos buscando espacios, seguimos buscando gente que nos escriba, como la librería Expresión Viva de Cali, que nos escribió que quería los libros de la editorial para llevarlos a la feria. Y pues gracias a eso estuvimos ayer allá. En Bogotá está la librería Cenicoteca, de la que fui socio el año pasado. Bueno, y ahorita de ahí se descendió otro proyecto llamado Danielito Bank. Y es eso, es como ir conociendo librerías, le escribimos a la gente de la diligencia, todavía seguimos esperando que nos respondan, y buscar oportunidades, ¿no? Oportunidades de enviar libros a todas partes del país para que pues, la gente pueda conocer los procesos y pueda leer a los autores santanderianos principalmente. Bueno, yo iba a decir algo. John, cuando dijo que su proceso pues de profesor
le mostraba que también el plan lector hacía que leyeran ciertos libros que son incluso un poco más hacia la literatura clásica. Yo estaba pensando incluso, pues me volví un poco con mi fase o mi época de alumno, en el que vi que a mucha gente le cortaron ese proceso lector precisamente porque esos libros clásicos a veces tienen como un lenguaje que no, o sea, que no les interesa mucho a los jóvenes. Entonces, digamos, usar como estos autores emergentes también tiene esa facilidad como canal de distribución, que de cierta forma te le estás hablando con el mismo lenguaje con el que uno habla, entonces no es como un lenguaje ya muy antiguo, sino es algo ya más contemporáneo. Uno. Lo otro que quería decirles es que, bueno, si bien de pronto acá en Bucaramanga se han quebrado varias librerías y no hay como unas librerías formales, sí hay, pero son como las más antiguas. Yo he visto mucho, digamos, en mi proceso cultural, que, pues, de trabajar en medios culturales, que lo que se están creando es como un montón de proyectos pequeños que se unen incluso entre sí y que ayudan a impulsarse, a impulsarse pues entre ellos. Entonces es muy normal, digamos, ver ahorita varias revistas culturales, varias personas aportando de forma independiente, digamos, al cubrimiento de periodismo cultural, algo que de cierta forma pues no se habla mucho en la ciudad como tal. Yo creo que no existe, digamos, como una materia que diga periodismo cultural, o si la hay, pues no sé muy bien, pero por ejemplo en mi caso de realizador audiovisual, pues vimos es como más hacia la parte educativa. Y no, digamos, como ir a hacer un periodismo de cómo se cubre, digamos, un evento. Eh, digamos, sobre los canales de distribución, también quería pues abrirle esa parte de John, en el que el hecho de que, digamos, estemos manejando nuestras comunidades, porque las redes sociales y el mundo digital también son comunidades, es que lo que había dicho antes, eso permite que el autor también sirva como un canal de distribución y que apueste a mostrar y a difundir su libro. Entonces ya no soy yo, Angélica Castellanos, diciendo compre mi libro, sino mira, yo pertenezco a esta editorial que es algo ya más sólido y detrás de mí están estos otros autores que también hacen parte a veces del mismo proceso de edición. ¿No? Y que como editorial también acompañamos a los autores, a diferencia de muchas editoriales que publican autores y los dejan ahí. Entonces Y es como, luego como esa cercanía se también. pican los libros y no se venden. Mm. Tenemos una participación chévere, la gente comentando, Silvia, felicitando. perdona, yo quería hacer una acotación, no sé Dime, si te cambio los planes. Mm, tranquilo. Solo una acotación chiquita, es que Ujú. a propósito de algo que mencionabas que me parece central y no quiero desaprovechar la oportunidad de que está el tono de la conversación ahí, es esta idea que tienen las personas de que, sí, que tú lo dijiste en tus palabras, o sea, el humanista, la persona que estudia artes liberales, humanidades, va a pasar hambre, de qué va a vivir, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay que ir al nodo, o sea, hay que ir de frente a la raíz de ese problema y hay que decir sin tapujos hoy en día que la persona que en este sistema capitalista desee hacer dinero, ¿sí? La persona que desee activamente la riqueza, es una persona que está mal, independientemente si es humanista o si es médico o si es ingeniero o si desafortunadamente es político. ¿Sí? La persona que desea enriquecerse hoy en día, conociendo la naturaleza del sistema económico tan injusto en el que vivimos, es una persona que tiene muy malas prioridades. La pregunta que nosotros los humanistas tenemos, los y las humanistas, tenemos la ventaja de podernos hacer, ¿sí? Por el hecho de que estamos trabajando con nuestra sensibilidad y por el hecho de que estamos un poquito más despiertos frente a la problemática mundial que estamos viviendo en este sistema actual. La pregunta no debe ser cómo ganar plata, cómo generar riqueza, sino cómo vivir bien. Esa es la ¿Cómo generar pregunta que valor también? tenemos que Ujú. volver a, la pregunta además que es más vieja que la rueda, o sea, esa pregunta es la raíz es la raíz de la filosofía, es la raíz de casi que del arte, ¿no? Porque el arte es la respuesta afirmativa a esa pregunta, ¿no? Yo hago lo que me gusta porque hago que la vida sea una fiesta. ¿Cómo vivir bien?
Entonces es muy distinto cuando yo como proceso independiente me pregunto cómo voy a generar riqueza y cómo voy a hacer para vender más y más y más, a cuando yo me pregunto es cómo me enriquece, cómo enriquezco mi vida, qué cosas quiero hacer, qué cosas me apasionan y qué cosas quiero hacer. Porque después a la larga, en términos de producción, en términos de gestión de proyectos, son dos caminos muy distintos. Si uno quiere tener plusvalía de un proceso o si uno quiere que un proceso sea autosostenible y genere riquezas en otros sentidos. Solo quería hacer esa acotación, Silvia, a propósito del comentario que Muchas gracias, Carlos. Respondiendo también aquí a una pregunta que creo que va en la misma línea, este tema nos ha interesado a todos, incluso a los participantes en los comentarios. Iván Hernández pregunta qué formas de trabajo colaborativo entre los distintos actores podrían apoyar el surgimiento de un sector como el editorial en Bucaramanga para que no sean emprendimientos aislados. Yo creo, Iván, que todos han respondido más o menos esas preguntas, apoyo de los autores, creación de comunidades. Yo te voy a contar una experiencia particular porque no todas las editoriales funcionan de la misma manera. Por ejemplo, Carlos nos habló de la aplicación a proyectos estatales que permiten una financiación del proyecto, sin duda no de la distribución. Te ayudan a producir y ya quédese con las cajas, que al final ese es uno de los grandes cocos de la edición, o sea, producimos un esfuerzo gigante en la producción de contenidos y luego las cajas guardadas, porque no hay canales suficientes de distribución. Ahorita John nombró a la Diligencia, que no lo nombró porque de pronto las personas no conocen, pero es una distribuidora, una de las pocas distribuidoras en Colombia de material, de libros independientes, de gente así que como y que seas todos nosotros le ha puesto el pecho a la vaina y decir, bueno, yo voy a hacer esto, nadie lo está haciendo, yo lo voy a hacer. Alguien tiene que hacerlo. Las editoriales grandes se distribuyen a sí mismas, tienen la fuerza económica para distribuirse a sí mismas. Todos los pequeños no tenemos cómo tener esa fuerza y necesitamos a alguien que los agrupe. Yo te voy a mostrar un caso particular, cómo funciona Madriguera del Conejo. Madriguera del Conejo es un taller de escritura. Nació de un taller de escritura que seguramente, no sé, en Bucaramanga y con el banco, en otros espacios existe, por ejemplo, Relata, es un programa del Estado que apoyado por el banco y por otras entidades en donde hay personas que si quieren escribir, pues no están solas, sino que tienen un proceso de acompañamiento. Entonces, el Madriguera del Conejo es una suerte de taller Relata, es una suerte, yo fui Relata más joven, fui directora de un taller Relata y seguí con la idea de hacer talleres de escritura y hace años tengo un taller de escritura que se llama Madriguera del Conejo. Las personas iban ahí porque querían escribir literatura infantil siendo adultos, no era un taller para niños, un taller para adultos que querían escribir literatura infantil y después de un tiempo la calidad de las producciones de ese taller fueron tan valiosas que decidimos, o sea, yo particularmente, mi socia, decidimos invertirle tiempo y dinero a ese proyecto de esa persona. Cuando tú haces eso, cuando no es un autor que ha venido a buscarte, sino es un autor al que tú le has ofrecido el proceso, la relación comunitaria, colectiva, personal cambia impresionantemente. Ya no es un cliente que va y te ofrece tu libro y tú verás qué haces con él, sino que es una persona que hace parte del proceso creativo, parte del proceso de distribución, parte del proceso de producción. Entonces también en Madriguera nos pasa eso, nuestros autores han estado en todo el proceso. Les hemos ayudado a escribir, les hemos ayudado a ilustrar, les hemos ayudado a producir, les hemos ayudado a distribuir y son no, yo creo que son como más que amigos, son como nuestros pequeños ídolos, ídolos dentro del anonimato, personas que han decidido apostarle a eso que nadie les pagó por ello. Alguien que le invirtió tiempo y esfuerzo a vivir mejor. Entonces, esa es una manera en la que, digamos, Madriguera del Conejo funciona. Obviamente tenemos nosotros, yo soy una librería también, se llama El Globo. Entonces, el canal del Globo y todos sus ejercicios de mediación a través de los libros. Hacemos cajas didácticas, cajas de regalo para los niños, abrimos programas de capacitación para los colegios. Es decir, tratamos de buscarle los canales en lo que los libros de estos autores pueden aparecer, pero no fue que yo mandé mi manuscrito a ver si algún día me responde alguien. A propósito entonces de esa pregunta y de otras que están ahí, por ejemplo, y de otras que habíamos planeado, es la cantidad de escritores que hay en la región, que hay en Santander. Es fácil acercarse a ustedes, les envían sus propuestas, cómo trabajan. Yo les conté en Madriguera del Conejo cómo trabajamos. Hacemos parte del taller de escritura y solo el que esté en el taller de escritura se publica.
No tenemos la capacidad de recibir 10.000 propuestas y leerlas todas y darle respuestas a todas. No, no queremos ser groseros, solo no estamos en la capacidad de hacerlo. No funcionamos como una editorial tradicional a que le mandas un manuscrito. No hacemos premios para poder captar autores. No creemos éticamente que sea bueno premiar a alguien, solamente trabajamos juntos, tienes ganas de trabajar juntos, hagámoslo. Entonces, ¿cómo los autores que ven, de pronto ustedes tienen una percepción distinta, ven muchos autores en Santander, se acercan a ustedes, cómo se acercan, cómo se pueden acercar, no trabajan de otra manera? Carlos, ¿nos cuentas? Claro que sí. A ver, yo pienso que de nuevo, como la respuesta a nivel de laboratorio es una respuesta incipiente, porque el laboratorio pues apenas está empezando como a echar raíces, como en su Bucaramanga. Personalmente, como docente en la UIS, he encontrado pues una cantera inagotable de talentos allí en los estudiantes. Entonces, la verdad, yo sueño mucho con generar como cuestiones como las que decía John, o sea, como poder generar procesos con artistas o escritores, escritoras noveles, con personas de su primera vez, porque como tú misma decías, Silvia, pues cuando uno trabaja por primera vez con alguien, se crea un vínculo especial, ¿no? Singular. Mm, eh, Principalmente también como también la red la construimos a partir, como te decía, a partir de esta sensibilidad de personas que por alguna circunstancia se sienten como eyectadas de la ciudad de Bucaramanga. Tenemos pues una red de amigos que tal vez no está, amigos y amigas que no está propiamente en Bucaramanga, pero con las que estamos conectados y que son, digamos, en nuestra línea editorial los primeros, las personas en las que pensamos para comenzar procesos. Y, y retomando la pregunta de Iván Hernández, un saludo para Iván en Bogotá, fiel amigo, pues yo lo que creo es que el tema de cómo lograr que estos procesos no sean en extremo independientes, pues va muy ligado al tema de nosotros mismos. O sea, yo pienso que en eso no hay en eso no hay una gestión mágica que pueda solucionar las cuestiones. Los seres humanos o sea, es el único material con el que estamos trabajando aquí y pienso que lo que hay que lograr es encontrar modos en que la envidia y en que el miedo, o sea, como la prevención, se aplaquen y que lo que haya sea una sana competencia y eso. Y en esa medida, pues lo fundamental es tratar de ser uno mismo, o sea, como editor o como editora, como proceso, ser uno mismo. Incluso en las redes sociales, que es tan difícil ser uno mismo, porque hay tantos esquemas estéticos, ser uno mismo y atraer desde lo que uno es. Y alejar también desde lo que uno es, para uno también evitar confrontaciones que no vienen al caso. Gracias, Carlos. John, Angélica. Bueno, en el caso de nosotros, nosotros sí recibimos manuscritos, tratamos de leerlos todos, generalmente no damos abasto para leerlos todos, así que son procesos que se demoran bastante. De todos modos, pues si nos quieren escribir, nos pueden escribir, muy seguramente los vamos a leer. Nos vamos a demorar un poco, pero vamos a hacer el proceso. No podríamos hacerlo sin la ayuda, por ejemplo, de Daniel Morales, que es el encargado de revisar ese primer filtro, así que si algún libro no pasa, es culpa de Daniel. Y también con la ayuda de Valentina Ardila, en Bogotá, con quien estamos abriendo toda esta línea de la literatura infantil, de la mano de Angélica, porque pensamos que hay que llegar a este público, ¿sí? Ese es como nuestro público especial, estudiantes de universidad, de colegio y pues toda la línea infantil con la que pueda empezar a generarse este placer por la lectura. A nosotros dos nos gusta la lectura desde pequeños, entonces como que confiamos en eso. Y bueno, también el tono de la editorial es un tono bastante fresco, un poco descarado, ¿sí? Decimos las cosas que pensamos porque sí, porque se nos da la gana hacerlo y a la gente le gusta, ¿no? Entonces como
como que se siente una comunicación bastante franca, bastante directa. Que días en la presentación del libro de Felipe Medina en la Casa del Libro Total, hablaba de la antología y decía que era lo mínimo que se podía hacer en presencia de un narcoestado como este, ¿sí? Bueno, acá tenemos el apoyo del Banco de la República, pero pues sabemos también quién está llegando ahorita al banco. Y es como, nosotros no vamos a mentir porque no podemos hacerlo frente a todo lo que está sucediendo en el país. Sí tenemos una postura bastante clara, bastante ética y también política, ¿no? Carlos me dará la razón en el sentido en que todas nuestras acciones terminan siendo acciones políticas y pues lo mínimo que podemos hacer es sostener las cosas en las que creemos, porque si no, pues qué tipo de editorial seríamos. Y jugamos es con la posibilidad de acercarnos, ¿sí? De que haya un encuentro con los otros, con los autores, con los lectores, siendo lo más francos que podemos. Sabemos que eso no acaba bien en este país, pero estamos en el proceso. Pues, Entonces, están abiertos a recibir propuestas, digamos, ustedes sí son, se pueden mandar manuscritos. Yo veo que en YouTube compartieron el correo a donde se puede escribir y mandar una propuesta. Literatura infantil, poesía, ensayo. No, envíennos de todo modo lo cualquier vamos cosa. a leer y vamos a Regio. mirar a ver si nos gusta. si conectamos con eso. Unos, Si no nos unos gusta, se héroes. los diremos, porque pues también es la cuestión, ¿no? Uno tiene que ser honesto con los escritores, no se puede publicar todo y eso lo saben ustedes también, pero hay que entender el por qué, ¿sí? Y cada escritor tiene que saber que hace parte de un proceso, cuál es el proceso, qué es lo que se busca y cuál es la línea que tiene la editorial. Sí, porque pues obviamente tampoco vamos a publicar mamotretos en libros carísimos, porque no es nuestro estilo. No. Como entender Entonces, cuál es la lógica de la editorial para también no desgastarlos, porque están haciendo una tarea titánica les cuento, digamos, una experiencia en Lua Books, que también Lua Books tiene 5 años, pero hubo un momento de un estallido, digamos, hubo una vez un video se hizo viral de Lua Books y ¡pum! O sea, de un momento a otro todo el mundo quería libros como los de Lua Books. Y llegó un momento en el correo colapsó. Yo con todo cariño quería leer a las personas y somos 5 socios en este momento. Intentamos responder, contratar para que la gente leyera. Colapsados. Digamos, no, en este momento también entender que además con todo tipo de trabajos, ¿no? Tesis de grado. Nosotros hacemos literatura infantil, exacto, solamente, pero nos llegaba todo tipo de material. Entonces, sí también está muy interesante para los que nos están escuchando y quieren publicar, que también entiendan que un proceso editorial no es, digamos, hay una lógica y creo que las están dejando muy clara, Angélica y John las están dejando muy clara. Hay una apuesta política, hay una apuesta social alrededor del libro, una apuesta poética. Si ustedes ven que están dentro de esa línea, hombre, se le están abriendo la puerta, seamos respetuosos también con esa puerta, mandemos información que de verdad que ellos pueden producir, las expectativas que tengamos, ellos ya están hablando de tirajes de 50, 100 libros, no están hablando de tirajes de 1000, de 2000, sí, digamos las expectativas son otras y si las cumplimos creo que les podemos ayudar a procesos como los del sátiro a funcionar, pero si los colapsamos... Sí, en ese sentido es cuestión de ser claros, ¿no? De que la comunicación sea clara, de que pueda crearse un sistema, que muchas veces los humanistas somos enemigos de los sistemas, sobre todo en la parte informática, o no sé, clasificatoria, pero es necesario y bueno, pues, ¿quién más sistemático que Aristóteles en ese sentido? Y ese sistema le permite a uno pues poder clasificar fácilmente qué es lo que se recibe, en qué categoría entra, qué tipo de autores. Nuevamente, nos gustan los autores nobles, nos gustan los autores que no pretenden ser grandes poetas, ¿sí? Porque no creemos en los grandes poetas, tampoco creemos en esos ídolos y demás. O bueno, yo no lo hago, Angélica, no sé. Pero confiamos en la posibilidad de generar algo franco, algo desde la base, algo que se convierte en una experiencia muy interesante y no es satisfacer el ego de las personas, ¿no? Que no es nuestro trabajo ni debería hacerlo nunca. Y por eso también nosotros creamos un premio el año pasado que se llamó Certamen Nacional de Poesía Basura John Gómez. Lo hicimos el año pasado, lo vamos a repetir este año y lo que queremos es resignificar
¿sí? Lo que mucha gente asume como, o Es esto no una sirve, o parodia del esto no es concurso, poesía. Sí, a la y ese, competencia. y ese concurso lo que busca es también colocar como en una base de duda a los concursos como tal, ¿sí? Porque sabemos que no hay nada más amañado y más rosquero que los concursos literarios en el país. También es que son una forma de atrapar autores, digamos, no los leen durante todo el año, este es el momento en que reciben las propuestas y las leen. No, Más y no allá lo de que leen los que premien a hacen el uno, concurso y no lo va a y a leer nadie muchos no más. los leen. Entonces, es como ese Estrategias. el propósito. Muchas gracias, John. Angélica, ya nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría, bueno, tengo un montón de preguntas, creo que Banco de la República, Claudia Rueda, amigos de Olibro, este espacio les agradecemos infinito que lo hayan abierto, pero como ven, tiene mucha tela, tiene mucho espacio para charlar, sin duda producir productos culturales en Colombia es algo de lo que se necesita hablar y se necesitan abrir espacios, no solo que la Feria del Libro no es solamente el espacio para los lanzamientos, sino para contar lo que hay detrás de estos procesos. Y me gustaría que, no sé, pudieran aprovechar el espacio para hablar de algunas novedades, algún libro especial que quieran mostrar. Como nuestro tema era en realidad general, editorial, y ustedes como pensadores y como productores detrás, pero en este momento sí me parece pertinente que cuenten un poco de sus redes sociales, dónde los pueden encontrar, qué novedad tienen y les gustaría que las personas conocieran. Carlos, Carlos. Sí, yo comienzo que igual, quizás es más breve mi respuesta. Laboratorio Creativo de Santander lo encuentran como laxa.co, Laxa. Laxa.co. En Instagram también tenemos un sitio web, laxa.co. Allí pues van a encontrar el repositorio. Nuestro trabajo impreso pues es Moiras, que es un poemario, que es mi poemario, que está ilustrado. Allá atrás pueden ver las ilustraciones. Tenemos también fanzines que dirige nuestro también asociado Camilo Carrillo. Tenemos publicaciones digitales que van a poder encontrar, de descarga gratuita, que van a poder encontrar en la página del laboratorio. Y la invitación es a que todos y todas pues, puedan conocer más del laboratorio, porque la idea no es únicamente restringirlo al ámbito editorial, sino que también pues, queremos realmente ser un actor cultural en la ciudad. Acabamos de tener una exposición el fin de semana pasado. Hacemos encuentros también de danza, de danza queer, juntanzas de digamos, espacios de tolerancia también dentro de la ciudad. Hacemos música, tenemos varias bandas bajo el sello Laboratorio. Entonces, la invitación es a que conozcan el laboratorio y a ver si resuenan, exacto, como eso es la invitación a todos y todas las que quieran conocerlos. Muchas gracias, Carlos. El editorial Sátiro nos quiere contar alguna novedad. Bueno, nosotros realmente estamos llenos de novedades. Este año sacamos 4 libros. El primero que publicamos fue Anochecer de Amores y Olvidos, de Felipe Medina. Publicamos Silbar Cabizbajo para no romper en llanto, que es el libro de Daniel Morales, que es estudiante de literatura de la UIS. Está Telegrama del Gusano de Andrés Restrepo, que fue el ganador del concurso, el certamen nacional de poesía basura. John Gómez está ahorita en Argentina. Y mi último librito, que es Poemas para lidiar con uno mismo de madrugada, está ilustrado por Ana Sofía Buritica y está traducido al inglés para que lo puedan pillar acá o en cualquier otro país. Las redes de la editorial son Editorial Sátiro, ¿sí? Colóquenlo en Google y ahí aparece Instagram, Facebook, el correo, ¿sí? El teléfono. Nos pueden escribir a WhatsApp, nos pueden, no sé, contarnos cómo les fue. Hablamos un rato. Y el libro de Angélica, con el cual estamos abriendo la sección infantil. Sí, con este inauguramos la sección infantil y bueno, digamos como cuando estuve estudiando arte y eso mi propósito principal siempre ha sido como generar algo más de interactividad en el mismo producto. Entonces, bueno, este libro lo creamos para los chiquitos, para que tengan la posibilidad pues de rayarlo, de escribir en él, colorear y generar otro tipo de actividades. Súper. Muchísimas gracias, Angélica. Tenemos que conversar
fuera de, fuera Fuera de de que línea. nuestro propósito también siempre ha sido como generar un espacio de, como ameno para que las personas encuentren en la literatura ese espacio ameno. Digamos que lo que te decía, también pues nuestro público es personas jóvenes y adultos jóvenes, y precisamente con ese sentido, con el sentido en que se sientan identificados con la literatura. En este caso, lo que me encanta y lo que se ha generado como en el proceso de lectoescritura es que se genera un espacio bastante ameno entre las familias, porque pues obviamente ese es como el principio, hacer la gestión y pues la gestión y como el proceso de enseñarles desde lo más pequeño, desde los más pequeños. Hacer formación de públicos para los libros. Yo me despido también con digamos, las producciones de Madriguera del Conejo, El Restaurante Siniestro, ilustrado por un artista de Popayán. Yo le pedía se llama Andrés Díaz. Andrés, dibújame un pueblo siniestro. Dibujó a Popayán. Yo soy de Popayán. Pero digamos, es la posibilidad de ver, digamos, nuestros escenarios locales en este nivel de ilustración, invitarles a los artistas locales a que tengan la posibilidad de llegar a estos formatos. Tenemos por aquí Carta Urgente del señor Pérez, un libro escrito por Elizabeth Molina, ilustrado por Lina Herrera, artistas caleñas, sus primeros libros publicados, ilustrados, no solamente el primer lugar, el primer momento para el autor, sino para el ilustrador. Con El Globo, que es otra editorial que tengo, estamos haciendo libros como personalizables. Estos libros tienen una industria en Estados Unidos fuerte, pero en Colombia no existen. Estos son libros que les puedes poner a mano, de puño y letra, el nombre del niño. En este caso, pues está el mío, dice Silvia. Silvia, en globo puedes volar entre las nubes y tirarte como en tobogán. Es decir, es una apropiación de que tu nombre esté allí, y que puedas como sentirte parte protagonista del libro, que sin duda es una de nuestras apuestas y nuestras estrategias para que leer sea bello, sea un proceso ligado al placer y no sea un proceso ligado a la obligación en la escuela o en la familia, y que, bueno, poder formar lectores para el futuro, formar público para el laboratorio en Santander, formar público para la editorial del Sátiro, público crítico, público con criterios para seleccionar lo que lee y la información que recibe. Les agradecemos profundamente a todos los que participaron, que preguntaron. Discúlpenme si no pudimos responder algunas de sus inquietudes, comentarios muy bonitos acerca de la labor que todos están haciendo. Sigan a estos esfuerzos en redes, y gracias a Carolina Rueda por la invitación, por abrirnos el espacio. Chao a todos. Gracias John, gracias Angélica. Gracias. Muchas Carlos. gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación a Ulibro, al Banrep. Muchas gracias a todos. Las mejores historias deslumbran, intrigan, emocionan, impresionan. Déjate sorprender con la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2021. Historias asombrosas.